Reflexiones Cuenta del Homer. Shalom a todos, bienvenidos una vez más a Sefirata Homer. Soy el maestro José Alberto Fuentes, los saludo con muchísimo gusto. Hoy son 4 días para el Homer. Netzach de Gesed, eternidad en el amor o victoria en el amor. Hablemos primero de la Sefirá de Netzach para entender lo que esta significa. Netzach, como hemos dicho, tiene que ver con eternidad. Por lo tanto, en nuestro nivel de entendimiento, indica constancia, indica perseverancia en lo que hacemos. Entonces, creo que es fácil entender lo que es Netzach de Gesed. Netzach de Gesed es ser constante, es perseverar en nuestro Gesed. Y pongamos un ejemplo para entender bien esto y no tengamos confusiones. Usemos el calendario judío para entender la importancia de que nuestro Gesed sea constante. Hay una festividad muy famosa en el calendario hebreo que se conoce como Rosh Hashanah, el día del juicio. Y como es el día del juicio, los sabios aconsejan que aumentemos nuestra sedaká. La sedaká tiene que ver con una obra de Gesed, con una obra de justicia, el ser generoso, el ser altruista, el ayudar a un necesitado, con economía o diversas cosas. Entonces, se nos dice que en esta temporada de Rosh Hashanah practiquemos Gesed. La pregunta es, ¿por qué esperarnos hasta este momento? Solo porque es el día del juicio y necesitamos, según nuestras obras de justicia, un favor de Dios. Yo no niego que sea muy positivo aumentar nuestro Gesed, pero algunos se confunden y piensan que hay como un tiempo específico, que hay un momento, que hay una fecha en el calendario que es propicia para realizar Gesed, para hacer actos de bondad, de amor, de dar. Y esto no es así. ¿Por qué, por ejemplo, nos esperamos a que estemos enfermos o tener problemas en la vida para que venga un maestro de la Torah y nos recomiende aumentar nuestro gesed, dar mucha sedaká para que esa enfermedad se termine, para que ese problema se termine, para que podamos entonces buscar un tiempo de misericordia por el acto de gesed que estamos dando? Este no es el enfoque del dar, porque si ese es el enfoque, estaríamos en un terreno egoísta, estaríamos en el deseo de recibir. Por cuanto necesito y quiero recibir, entonces doy, y así no funciona Gesed. Por lo tanto, nuestro Gesed debe ser permanente, debe ser constante en la vida. No esperes una fecha, no esperes un tiempo. Todos los días hay que hacer Gesed. ¿Te imaginas si Dios cortara un día el Gesed que hace con nosotros? Ya no existiríamos. Otro aspecto importante que quiero destacar de Netzach, los sabios relacionan a Netzach, como es eternidad, lo relacionan con la Torá, que es eterna. Así que hay que estar estudiando mucho la Torá, mucho la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, es por extensión Torá, todos los libros de la Biblia. Cada vez que estudiamos la Biblia, nosotros nos llenamos de Gesed y es constante ese Gesed porque con los consejos de la Biblia, con la palabra de Dios, aprendemos. De hecho, uno de los principales aspectos o temas de la Torá es el Gesed. Así que para alcanzar ese Netzach en Gesed hay que estar estudiando todos los días, no dejar de leer la Biblia para que podamos ser fortalecidos en esta área. Otra cosa interesante, hemos dicho que nuestro Netzach es algo eterno, es algo constante, pero también implica victoria. También se puede traducir como victoria Netzach. Y nosotros diario tenemos una batalla contra nuestro Yetzer Hará, contra nuestra mala inclinación, que obstruye nuestro Gesed, que impide que éste se desarrolle correctamente, que sea constante. Entonces, cuando yo estudio Torah, que me corrige en mis malas midot, en estas eh, cualidades
que no están funcionando bien por el Yetzer Hará, por la mala inclinación, entonces es quebrado, entonces es dominado y podemos mantener una vida de Gesed constante. Entonces, por eso no solo es tener en mente o tener el deseo de estar constantemente haciendo Gesed, sino que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para que ésta nos conduzca a vivir una vida de Gesed. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos saber. Y evidentemente, como Netzach tiene que ver con victoria, tendrás victoria sobre esa inclinación al mal y sobre esa obstrucción, ese Egipto que no nos permite ser personas de Gesed todo el tiempo. Es importante saberlo y que ya quede entonces como una referencia o como un precedente en nuestro estudio, que cuando hablemos de Netzach tenemos que ver estos aspectos siempre, de eternidad, de victoria, de Torah, en todas las demás midot. Muy importante esto. Ahora, pongamos un ejemplo en cuanto a lo macro, en cuanto a lo divino, en cuanto a nuestro Dios y su creación. Hablemos del favor de Dios. El favor de nuestro Dios es eterno. Por ejemplo, Él hace salir el sol para todos, justos e injustos. El sol de Dios, el sol que creó Dios, sale para todos. Bendito sea Hashem. Pero eso podría ser, el sol sale para todos, es Gesed de Gesed, pero sale en una medida razonable que no nos lastima, que no nos hiere, que no daña nuestra piel, nuestros ojos, etcétera. En una medida razonable sería, en lo que venimos estudiando, Geburá de Gesed. Luego, este sol es bello, embellece a la creación. Un día soleado es muy bello, muy maravilloso. Esto sería ya el aspecto de Tiferet de Gesed. Ahora, imagínate que esto pase una vez al año, este evento. No, esto es todos los días. El favor de Dios es eterno, el sol sale todos los días. Entonces, eso sería Netzach de Gesed. Tenemos el sol y lo tenemos en una medida razonable, es muy bello, pero es constante. Nosotros tenemos que ser, lo dijo el apóstol Pablo, ya lo habíamos mencionado, pero ahora doy la cita bíblica, Efesios 5:1, nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y recordemos también que nuestro personaje de la semana es Abraham Avinu. Y la pregunta es, ¿Abraham Avinu tenía Netzach de Gesed? ¿Tenía eternidad en su Gesed? Es decir, su Gesed era constante. ¿Ustedes qué creen? Vamos a mirarlo. Cuando sucede este evento famoso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la Torah inmediatamente nos dice algo muy interesante. Nos dice que Abraham se muda al Negev. Eso lo puedes ver en Génesis 21. Los sabios nos enseñan que el motivo por el cual se mudó de residencia Abraham fue por la afluencia de gente que antes había, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora hay que mencionar algo que nos muestra el Midrash. El Midrash nos dice que en Sodoma y Gomorra había mucha falta de Gesed. Se distinguían por tratar los ciudadanos, los jueces, se distinguían por tratar cruelmente a los viajeros. O sea, era lo contrario a el Gesed. Por eso también su destrucción. Y Abraham aprovecha de alguna manera esta mala actitud, sí, vemos como por ejemplo en los personajes o en las personas, los jueces, la gente que vivía en Sodoma y Gomorra estaban carentes de Gesed. No es que no lo tuvieran, es que estaba obstruido. Estaban en un Egipto espiritual tremendo, obstruido totalmente el Gesed. Entonces, Abraham toma ventaja de eso, de alguna manera, para poder recibir a muchas personas. Entonces, imagínate la cantidad que era maltratada en Sodoma y Gomorra, que paraban con Abraham y él los atendía. Él todo el tiempo estaba atendiendo a viajeros. Entonces, cuando es destruido o cuando se destruyen estas ciudades, Abraham se tiene que cambiar porque la afluencia de gente mermó. Entonces, él no puede dejar de ser bondadoso. Entonces, si yo no puedo ser bondadoso porque ya no hay afluencia de gente, me mudo. Más adelante también la Torah nos va a decir que él plantó un tamarisco.
Eso se ve en Génesis 21:33. Un tamarisco en Beersheba. Y los sabios nos enseñan que ese tamarisco era un huerto lleno de frutas en medio del desierto para que los viajeros pudieran comer y descansar, tener sombra. El sabio Rashi, el comentarista Rashi, nos dice que Eshel, en hebreo, tamarisco, es un acrónimo de las necesidades básicas de un viajero. Eshel, si lo tomamos como acrónimo, tenemos la palabra agilá, que es alimento, shetiá, bebida, y leiná, que es un lugar donde dormir. Entonces, vemos que Abraham todo el tiempo está haciendo gesed, que es parte de su vida, que es una constancia. No digas, hoy quiero hacer gesed, mañana no. Esto es constante. Y nosotros, amados hermanos, no podemos dejar de practicar nuestro gesed. Nuestro gesed no debe ser de contentillo, no debe ser si estoy de buenas o no, si vale la pena hacerlo o no, o si recibiré algo. No, debemos amar sin condiciones, debemos amar todo el tiempo. No podemos tampoco parar en nuestro amor tanto con Dios como las personas por las circunstancias que pasan en nuestra vida. Cuando pasen esas circunstancias, y el gran ejemplo es Abraham, cuando pasen circunstancias que parecen frenar nuestro gesed, nuestro amor, nuestra bondad, nuestro dar, es el momento perfecto para que busques nuevas maneras o aumentes tu gesed, como hizo Abraham. Parece que se le va la gente, ya no hay gente, están destruidas las ciudades. ¿Qué hago? Me mudo, hago algo, pero no puedo dejar. Incluso aparece el concepto del tamarisco, del huerto frutal. ¿Por qué? Porque ahora su gesed había aumentado. Que las circunstancias en la vida no apaguen nuestro gesed, sino todo lo contrario, aumenten nuestro gesed. Parece algo difícil, pero practícalo. Aprende de el patriarca Abraham. Entonces, hay que afianzar este atributo de gesed. Hay que afianzarlo. Y esto es todo el tiempo. Si tú ves que eres una persona con un comportamiento inconstante en el amor, en el dar, entonces, querido, querida, amigo, amiga, tendrás que trabajar muy duro, ayudar, eh, ayudarte a ti mismo, mejorar mucho. Y si ves a alguien también, quizás no eres tú, pero alguien más, también le tienes que ayudar. Tienes que ayudar para salir de este Egipto individual y también colectivo. Cuando pensamos en los demás, debemos trabajar mucho, debemos esforzarnos mucho. Por eso es victoria. Una victoria no se consigue fácil, pero si somos constantes en nuestro gesed, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la victoria. Ese es mi deseo, amados. Yo espero que esta reflexión del Homer en este día cuarto, en la Sefirá de Gesed, en su aspecto de Netzach de Gesed, sea de bendición y confirmado en cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Bendiciones.